brujos en el crimen organizado. Yo no soy militar, pero mi abuelo y padre sí lo fueron, y entre muchas historias que tienen, concordaron en una cosa: las fuentes de crimen organizado están mucho más preparadas de lo que cualquier equipo militar podría creer. Ambos acordaban que dentro de estas organizaciones se encontraban no solo brujos, sino también nahuales. Por separado, llegaron a vivir experiencias que los llevaron a confirmar que esto es una práctica mucho más común de lo que la mayoría suele admitir. Primero contaré la historia de mi abuelo y después la de mi papá, pero por motivos de seguridad no voy a decir nombres reales ni ubicaciones exactas. Esa fue la única condición que me dieron para que pudiera relatar sus historias. Me disculpo de antemano si esto es un poco largo. Mi abuelo fue líder de un operativo para localizar sembradíos de hierba ilegal, el cual consistía en ir a una zona en la que el crimen organizado estaba floreciendo con mucha rapidez. Mi abuelo comenta que llegó a una comunidad en donde se fijó una base militar, pues se quedarían ahí durante varios días. Y casi de inmediato las personas de por ahí les advirtieron no estar fuera mucho tiempo después de que oscureciera. Ellos no le prestaron mucha atención a esto, debido a que supusieron que solo se debía a la alta tasa de crimen que había por aquel entonces. Pero como ellos justo iban a eso, aquella regla del pueblo no aplicaba para ellos. Por 4 días estuvieron recorriendo toda la zona que se les había mandado inspeccionar, y habían arrestado a algunas personas, pero nadie realmente importante, lo cual era un poco extraño, pues las personas que encontraban no solo negaban lo ocurrido, sino que parecía que no sabían en dónde estaban. Todos suponían que eran trabajadores que solo lo hacían por conseguir su dotación del día. Otra cosa que pasaba era que mi abuelo afirmaba que cuando entraban a la zona que debían inspeccionar siempre se sentían un poco extraños. Era casi como si alguien los estuviera observando desde todos los lugares posibles. Pero por más que intentaban dar con el responsable, nunca lograron encontrar a nadie que los estuviera vigilando. Eso sin mencionar que todos sentían una especie de miedo. Mi abuelo me comenta que, si bien esto es un poco normal cuando te enfrentas a situaciones como estas, no era para nada normal sentir tal pánico, sobre todo porque los entrenaban para que esto no fuera así. Mi abuelo me contó que durante el 5.º día de estar ahí le había tocado hacer guardia junto con otro de sus compañeros. Estaban un poco cansados, pues aquel día habían arrestado a 5 personas de la banda que habían ido a perseguir, lo que había llevado a un enfrentamiento entre ambos bandos, y eso los había llevado a estar más alerta. Estaban esforzándose mucho por no quedarse dormidos, pero alcanzaron a ver algo muy extraño a lo lejos. Parecía que había una persona sentada en la punta del árbol, pero lo más raro era que sus ojos brillaban con una luz amarilla, como si hubiera fuego dentro de ellos. Mi abuelo afirma que la luz era tan intensa que los ojos tintineaban y por momentos la figura parecía estar mirándolos fijamente. Asumían que era una mujer por su largo y alborotado cabello. Impactados, mi abuelo y su compañero fueron por unos binoculares para observar mejor. Primero, mi abuelo la vio y confirmó que sí era una mujer y que sus ojos realmente brillaban. Luego, su compañero tomó los binoculares y se puso de pie, sorprendido. Mi abuelo le preguntó qué pasaba, y su amigo le dijo que la mujer estaba bajando del árbol, pero no como una persona, sino como un animal, usando tanto sus manos como sus pies. Mi abuelo, esforzándose por ajustar su vista, alcanzó a ver borrosamente cómo la mujer bajaba de manera extraña y luego corría a 4 patas hacia el bosque. Se quedaron sin palabras tras la desaparición de la extraña mujer. Esa noche no abandonaron su puesto, pero a la mañana siguiente contaron lo sucedido a sus compañeros. Todos los escucharon con atención. Ni mi abuelo ni su compañero eran conocidos por bromear o mentir. Durante el 7.º día, mientras hacían su ronda, encontraron un taller de empaquetado de sustancias ilegales. Los trabajadores no parecían darse cuenta de que habían sido descubiertos y continuaban trabajando como hipnotizados. A pesar de las advertencias, no se detenían.
Mi abuelo sintió la misma extraña sensación que cada vez que entraba en el bosque. Miró hacia arriba y vio a una mujer escondida detrás de unos maderos, con un sorprendente parecido a la que había visto en el árbol. Tenía el cabello desordenado de la misma manera y la misma complexión. En esta ocasión, sus ojos se veían normales. La mujer estaba descalza y vestida inapropiadamente para estar en una zona boscosa. En cuanto la mujer se dio cuenta de que mi abuelo la había descubierto, salió corriendo por una ventana preparada para esa situación. Varios del grupo la persiguieron mientras mi abuelo y otros 5 soldados arrestaban a las 9 personas del taller. Los trabajadores parecían salir de su trance al momento en que la mujer escapó. Sorprendentemente, no estaban armados y estaban muy delgados y descalzos, con ropa sucia y desgastada. Se descubrió que muchos de los detenidos eran personas desaparecidas que solo recordaban 1 o 2 semanas antes de su desaparición. El resto era un vacío hasta su detención. Entre los detenidos también había niños que contaban la misma versión. No recordaban nada antes de 1 semana desde su desaparición. Pero lo que realmente dejó marcado en la memoria de mi abuelo fue que más o menos unas 2 semanas después de estar revisando toda esa área, y la cual era muy extensa, se toparon con algo mucho más grande. Pues cerca de las 2 de la tarde, el grupo de mi abuelo recibió una llamada que solicitaba refuerzos. No sonaba como algo tan urgente, pero al parecer habían encontrado un sitio más o menos grande en donde creían que podría haber más personas dentro de los que el grupo que lo había encontrado pudiera manejar. El grupo de mi abuelo cambió su dirección para ir a apoyar a el otro grupo. Mi abuelo cuenta que al llegar se sorprendió un poco porque era un edificio mucho más grande de los que ya habían visto. Pero no solo eso, sino que a primera vista podría pasar como una pequeña iglesia. Pero por obvias razones esto no podía ser posible porque prácticamente estaba en medio de la nada. Eso sin mencionar que mientras más la observabas, más rara se veía. Los vidrios parecían estar pintados de rojo carmesí, y además de eso, la cruz que había arriba estaba al revés. Era un total de 16 hombres quienes, encabezados por los comandantes de cada grupo, entraron al lugar apuntando con las armas por precaución. Pero en cuanto estuvieron adentro, se dieron cuenta de que en ese lugar no había nadie. Eso no significaba que estuviera abandonado. Parecía que no habían barrido en varios días, pues había una fina capa de polvo en prácticamente todo. También había un altar en el fondo. No había exactamente figuras religiosas en él. Más bien, había muchas figuras de la Santa Muerte, probablemente más de 100 de muchos tamaños diferentes. Además de eso, había comida y bebida que, sorprendentemente, estaba intacta. Ni siquiera el agua que estaba destapada tenía restos de polvo, y la comida se veía muy fresca, casi como si recién la hubiesen puesto ahí. Todo el lugar daba una vibra demasiado extraña. El sol que se filtraba por las ventanas hacía que todo se viera color rojo, y mientras más veías las ventanas, más te daba la impresión de que lo que habían usado para pintarlas no era necesariamente pintura. Tratando de guardar la compostura, todos siguieron revisando cada rincón del lugar en donde se pudiera estar escondiendo a alguien, pero no encontraron a nadie. Mi abuelo me comenta que ninguno de los soldados se atrevió a tocar o desmontar el altar de ninguna manera, por el miedo que todos estaban sintiendo. Ninguno lo admitía. Después de asegurarse de que no había ninguna persona, salieron de la iglesia, pero cuando apenas cruzaron la puerta, todos se dieron cuenta de que ya había oscurecido, algo que era imposible porque ni siquiera era la hora de comer cuando ellos entraron, y estaban seguros de que no les había tomado más de 40 minutos revisar todo. Los comandantes trataron de mantener el orden y fingir que no pasaba nada, diciendo que volverían a la base. Todos comenzaron su caminata de vuelta, pero cuando apenas habían avanzado cerca de 1 kilómetro, comenzaron a escuchar como si los árboles se estuvieran moviendo, como si alguien estuviera saltando entre árbol y árbol balanceándose. Pero lo raro ahí es que en esa parte del bosque no había ningún animal que tuviera el suficiente peso como para realizar ese tipo de sonidos. Todos los soldados, ya nerviosos por todo el tema de la iglesia,
Estaban preparados con sus armas en caso de que algo les saliera de repente. En un abrir y cerrar de ojos, de uno de los árboles cayó al piso una niña. No parecía herida, estaba muy saludable. Probablemente no tenía más de 12 años. Estaba descalza y no tenía ningún abrigo a pesar de que hacía mucho frío. Su cabello estaba muy enredado y tenía hojas y ramas atoradas. No estaba asustada, ni siquiera por el hecho de que tanto mi abuelo como todo el grupo la estaban apuntando con sus respectivas armas. Y no es porque estuvieran dispuestos a dispararle en serio, pero por protocolo eso es lo que se debe hacer. Se veía algo seria, solo mirando cuántos eran. Finalmente, el sargento a cargo del grupo de mi abuelo decidió hablar y le preguntó si estaba bien o si estaba herida. También le preguntó si estaba perdida. De nuevo, esas preguntas eran más por protocolo que porque creyera que fuera algo así. La niña no parecía estar pidiendo ayuda. Después de un rato, se agachó y comenzó a correr en 4 patas, escalando uno de los árboles. Todos ahí estaban en shock porque, obviamente, no querían disparar a una niña pequeña, sin mencionar que no había hecho nada que ameritara considerarla una amenaza. De repente, comenzaron a escucharse risas, no solo de la niña, sino de diferentes mujeres, y de la nada todos los árboles a su alrededor comenzaron a arder como si de gigantescas antorchas se tratara. Lo más perturbador era que parecía que bolas de fuego saltaban entre las copas de dichos árboles, mientras se seguían escuchando risas, mientras todo su alrededor se incendiaba. Por más que intentaban correr, las cosas se prendían fuego por sí solas, prácticamente dejándolos encerrados. Mi abuelo dice que en algún punto no tuvieron ninguna otra opción, más que cruzar por una brecha de fuego que no estaba tan alta. Tuvieron algunas quemaduras en su cuerpo, pues su uniforme se comenzó a quemar un poco apenas cruzaron, pero lo único que querían era salir de ahí con vida. Cuando llegaron a la base, casi nadie les prestó atención, pues el gigantesco incendio forestal ya estaba muy grande, y todo el mundo estaba mucho más preocupado por intentar apagarlo antes de que llegara al pueblo. Pero una vez que toda esta conmoción pasó, todo el mundo les preguntó que dónde se habían metido, pues ya los habían dado por muertos. Ellos explicaron brevemente su historia y cómo habían entrado a una especie de iglesia, y después de nada ya era de noche. Para sorpresa de todos, incluido mi abuelo, les dijeron que no solo había pasado un día, sino que ellos habían estado perdidos por 2 semanas. Todo el mundo había creído que la banda del crimen organizado que estaban buscando los había secuestrado y probablemente había acabado con su vida. Intentaron levantar un reporte al respecto, pero los superiores de un mando más arriba les dijeron que eso no era posible y que si no se querían meter en problemas, lo mejor para ellos sería decir que se habían perdido durante todo ese tiempo. La historia de mi padre empieza con él y su equipo. Se encontraban en un pequeño pueblo rodeado de selva densa, donde la banda de traficantes de especies había establecido su operación. La misión era desmantelar la red y rescatar a los animales en peligro, pero la tarea no fue fácil. La gente del lugar le tenía miedo a la banda y no quería cooperar con las investigaciones. Mi padre y su equipo tuvieron que trabajar en secreto, recopilando información y siguiendo pistas sin llamar la atención. La selva espesa que rodeaba la ciudad era un aliado doble. Por un lado, proporcionaba un escondite perfecto para la banda, permitiéndoles transportar animales sin ser vistos. Por otro lado, también dificultaba el trabajo de mi padre y su equipo, que tenían que adentrarse en la selva para seguir las pistas. Un día recibieron la información de que la banda planeaba mover a diferentes especies en una operación grande. Mi padre y su equipo sabían que tenían que actuar rápido para evitar que los animales fueran transportados y vendidos en el mercado negro. Se pusieron en marcha, siguiendo las pistas y recopilando información. La tensión era alta, sabían que estaban cerca de desmantelar la red, pero también sabían que la banda no se rendiría sin luchar. De repente, escucharon un ruido en la selva. Se detuvieron y escucharon atentamente. Era el sonido de vehículos moviéndose, seguido del rugido de animales. Mi padre y su equipo se miraron entre sí. Sabían que habían encontrado lo que estaban buscando.
Cuando llegaron al escondite de la banda de traficantes, mi padre se dio cuenta de que el líder de la banda estaba acompañado por un joven de no más de 18 años. El joven se veía muy desnutrido y parecía que no quería estar allí. Era evidente que no era uno de los traficantes, sino más bien un rehén o una víctima. Mi padre y su equipo intentaron negociar con la banda para que se entregaran pacíficamente, pero desafortunadamente no fue posible. La banda abrió fuego contra ellos y mi padre y su equipo tuvieron que responder para protegerse. El tiroteo fue intenso, pero afortunadamente mi padre y su equipo pudieron manejar la situación sin que resultara ninguna baja para ellos. Solo pudieron atrapar a 3 personas de la banda, y el resto lograron escapar con varios de los animales, incluyendo al líder de la banda y al joven desnutrido. Mi padre me contó que fue un momento muy frustrante. Habían estado tan cerca de desmantelar la red de tráfico de especies, pero ahora parecía que habían vuelto a la nada, y lo peor era que el joven desnutrido había desaparecido con la banda, y mi padre no sabía qué le habría pasado. Después de horas de interrogatorio, mi padre y su equipo finalmente obtuvieron la información que necesitaban para desmantelar la red de tráfico de especies. Los 3 prisioneros revelaron la ubicación de la base secreta de la banda en medio de la selva, donde mantenían a varias especies de animales en condiciones deplorables. Mi padre y su equipo se prepararon para la misión, sabiendo que sería peligrosa. Cuando llegaron, vieron jaulas de animales, todos ellos en condiciones deplorables, sin comida ni agua. Pero lo que más impactó a mi padre fue ver al joven desnutrido que habían visto antes. Estaba en una de las jaulas atado de una manera inhumana. Tenía cadenas en cada una de las manos y pies, y un collar que parecía estar infringiendo mucho dolor. El joven parecía estar en un estado de shock, sin reconocer a nadie. Mi padre se preguntó qué le habían hecho a ese joven, y qué tipo de persona era capaz de tratar a otro ser humano de esa manera. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para asegurarse de que los responsables pagaran por sus crímenes. Estaba tratando de hacer que el muchacho le respondiera algunas preguntas, o al menos saber si es que quería que contactaran a alguien, pero lo único que logró hacer que el muchacho le dijera fue que lo perdonara, pero que tenía que hacerlo porque tenían a su familia. Mi papá no sabía qué significaban esas palabras y pensó que el muchacho estaba delirando por la desnutrición y deshidratación. Decidió no presionarlo más y se centró en completar el operativo. Trabajaron durante 3 horas para mover a las especies rescatadas y entregarlas a las autoridades. Mientras tanto, subieron al muchacho a uno de los carros para empezar a hidratarlo y tratar sus heridas. Pero cuando ya se estaban alejando del lugar, el carro que iba detrás comenzó a descontrolarse de manera extraña, como si algo terrible estuviera sucediendo dentro. Mi padre recuerda que todo se detuvo para ver qué estaba pasando. El carro había descarrilado y se encontraba volcado en una esquina. De repente, un enorme oso pardo salió corriendo de entre los escombros. Pensaron que una de las jaulas se había abierto y había dejado escapar al oso. Pero mi papá se dio cuenta de que no había osos pardos de ese tamaño entre los animales rescatados, solo 3 crías sin sus padres. Lo que más les importaba era auxiliar a los ocupantes del carro, incluyendo al muchacho desnutrido. Se acercaron con cuidado, pero al ver el interior del carro se dieron cuenta de que todos estaban muertos. Parecía que un enorme oso había estado dentro del carro y los había despedazado. Era muy fuerte, con restos de sangre y tejidos por todos lados. Y lo que era aún más extraño, no había rastros del muchacho por ningún lado. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Mi padre nunca olvidará el momento en que se dio la vuelta y vio al enorme oso abriendo las jaulas con sus grandes manos humanas cubiertas de pelaje. Dice que se sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver algo tan extraño y aterrador. El oso parecía tener una herida profunda en el cuello, similar a la que había dejado el collar en el muchacho desnutrido que habían encontrado. Uno de los compañeros militares de mi padre, asustado por lo que veía, le disparó al oso, pero la bala simplemente rebotó contra el brazo del animal,
como si fuera a prueba de balas. Mi padre dice que fue como si el tiempo se detuviera. Todos estaban en shock, sin saber qué hacer ni qué esperar. Mi padre recuerda que intentaron dispararle al oso varias veces más, pero las balas simplemente rebotaban contra su cuerpo. El oso, después de abrir las jaulas, se agachó y se transformó en un oso completo, con patas en lugar de manos. Luego, el oso se fue corriendo y de manera extraña, las especies que había liberado lo siguieron, como si estuvieran hipnotizadas. Nunca volvieron a encontrar a esas especies ni al oso. Cuando mi padre y sus compañeros intentaron contar su historia a sus superiores, no les creyeron y les hicieron firmar un documento en el que se comprometían a no hablar más del asunto. Mi padre dice que no le importó tanto guardar el secreto, pero que a menudo piensa en el joven desnutrido y se pregunta si estaba siendo amenazado para que aquella banda de criminales pudiera salirse siempre con la suya. Siente lástima por el joven, pero sabe que no puede hacer nada al respecto. Protección. Mi nombre es Jonathan y me gustaría relatar algunas historias paranormales que me han ocurrido trabajando como militar, las cuales, al menos para mí, demuestran que alguien o algo me está cuidando siempre. La primera es más personal y no es como tal la primera cosa que recuerdo sobre este protector. Sí sé que es la primera vez que tomó una forma, y es que en una ocasión me estaba yendo muy mal económicamente. Mi hijo tenía una enfermedad que, si bien sí tenía cura, el tratamiento era muy caro y por aquel tiempo no había suma que alcanzara. Ese día nos habían mandado a revisar parte de un cerro que estaba muy cerca del pueblo en donde tenía mucha familia, pues había habido reportes de un posible sembradío de hierba ilícita. Nuestro deber era buscarla y destruirla. Pero mientras más caminábamos y más tarde se hacía, suponíamos que se trataba de algún reporte falso, pues ya habíamos buscado en una gran parte de aquel cerro y no habíamos encontrado nada. Nos dieron cerca de las 7 de la noche cuando estábamos bajando. Ya estaba empezando a oscurecer. No le dimos mucha importancia hasta que de repente escuchamos que alguien más estaba caminando cerca de nosotros. Nos alertamos, pues creímos que podrían ser los dueños de dicho sembradío que no pudimos localizar, o al menos alguien que estaba haciendo actos ilegales en aquel lugar. Pero no fue así. De entre los árboles salió un anciano. Sí nos sorprendió un poco, pues no esperábamos encontrar a nadie ahí. El señor se veía muy inocente. Es más, parecía que había ido a juntar leña. Nos preguntó si estábamos perdidos. Nosotros le dijimos que no, que solo estábamos volviendo. Fue entonces cuando aquel viejito se me quedó viendo fijamente. Y es que por alguna razón que yo desconocía, aquel hombre no solo me resultaba familiar, sino que también me sentía de alguna manera conectado a él. A pesar de que no recordaba haberlo visto en ningún lado, permanecí callado hasta que él habló. Se acercó un poco más a mí y puso su mano sobre mi hombro, y de la nada comenzó a decirme que yo estaba sufriendo mucho, que yo me puse un poco incómodo, y también mi mirada cambió a estar un poco a la defensiva. Siempre había sido una persona que se guardaba las cosas. Nadie de mi trabajo estaba al tanto de la enfermedad de mi hijo o de los problemas económicos que yo estaba atravesando por aquel entonces. Estaba a punto de decirle a aquel hombre que se callara, cuando de repente metió su mano a su bolsillo y con el puño cerrado me lo extendió. Yo me quedé pasmado, pues creí que aquel señor me estaba dando algunos centavos de caridad. Mis compañeros también veían, un tanto confundidos, al ver que yo no estaba extendiendo mi mano para recibir lo que el hombre me estaba dando. Él mismo tomó mi mano y puso el contenido de la suya sobre mi palma. Me sentí aún más indignado al sentir 5 monedas. En aquel momento no me preguntaba cómo es que él sabía que yo tenía problemas económicos. Sentía que me había dejado totalmente al descubierto. Estaba a punto de arrojarle dichas monedas a la cara cuando me tomé el tiempo de mirarlas. Vi que parecían centenarios. Estaba aún muy impactado por todo lo irreal que parecía ese momento. Aquel anciano acarició mi hombro y me dijo:
Mi bisnieto va a estar bien. Después de eso, se alejó perdiéndose entre la espesura de los árboles. Ninguno de mis compañeros sabía lo que estaba pasando. Me preguntaron muchas veces si es que yo lo conocía, pero lo negué completamente. Ellos supusieron que aquel hombre me había confundido con alguien más. Una vez en el campamento nos dimos cuenta de que aquellos centenarios que ese hombre me había dado eran reales. Todos estaban diciendo la suerte que yo tenía para haber sido confundido con alguien importante para aquel hombre, pero yo no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido conmigo. No parecía que me hubiera confundido. Él en serio parecía estar al tanto de toda mi situación personal. Como siempre he sido muy bueno dibujando, hice su retrato mientras aún permanecía fresco en mi memoria. Cabe destacar que, para este momento, yo nunca había sabido nada de mi familia más lejana por parte de mi mamá. Y es que el padre de ella las dejó cuando mi mamá apenas tenía 10 años. Y mi abuela había entrado en tanto rencor que les había dicho que había muerto. Pero realmente eso no había pasado. Vivían en la misma ciudad. Se lo mostré a mi madre y ella me confirmó que se trataba de mi abuelo. Mi mamá incluso lloró cuando supo lo que me había ocurrido, diciendo que seguro era su papá queriendo compensar lo que no había podido hacer en vida. Aquel dinero me sacó de todas las deudas que tenía y también pudimos pagar el tratamiento de mi hijo. Y aquel anciano sí tenía razón en que él estuvo muy bien. A la fecha es un niño muy saludable y siempre agradeceré lo que mi abuelo hizo por él. Pero siempre me he preguntado si aquello que me cuida es el abuelo que no conocí o si solo decidió tomar esa forma. La siguiente es un poco más corta, pero tengo una cicatriz que la prueba. En una ocasión fuimos a un pueblo de Oaxaca, el cual estaba inundado por la llegada del huracán. Yo pertenecía a la brigada de rescate. Estábamos buscando en las casas, ya fuera personas o animales que aún siguieran con vida para trasladarlos a una zona segura. Uno de mis compañeros estaba intentando abrir una ventana, pues del otro lado se escuchaba cómo estaba llorando un gato. Como parecía que estaba muy atascada, yo me bajé a ayudarlo y entre los dos sí pudimos abrirla. Mi amigo entró mientras yo me quedaba afuera en caso de que requiriera de mi apoyo. Lo estaba viendo avanzar. El agua le llegaba más o menos hasta la cintura, y aquel gato estaba hasta arriba de una vitrina de vasos de vidrio de aquella casa. Mi compañero avanzaba de manera calmada, intentando no asustar al animal. Estaba buscando con la mirada a mis alrededores para ver si veía a alguien más que pudiera necesitar nuestra ayuda. De repente, escuché un grito ahogado de mi compañero. Giré de nuevo la cabeza, pero ya no lo vi. Solo se veían algunas burbujas en el agua. Por un momento pensé que de alguna manera se habría hundido. Esto me resultaba muy difícil de creer, pues el agua estaba muy alta, solo nos llegaba hasta la cintura, y sería imposible que se estuviera ahogando por algo como eso. Sin pensarlo mucho, me metí también a la casa para empezar a buscarlo. El gato estaba todo erizado y gruñía, mirando fijamente hacia el agua. Pero esta estaba tan sucia que no me permitía ver a través de ella. Lo llamaba por su nombre, pero no tenía ninguna respuesta de él. Además, toda la cocina estaba cerrada. Sería imposible que él hubiese cambiado de habitación. Incluso sumergí mi cabeza bajo el agua un momento para ver si lo veía, pero estaba tan turbia que eso resultaba imposible. Estaba a punto de gritar para pedir refuerzos, pero de repente sentí como si una mano huesuda y con garras me jalara con tanta fuerza, que muy pronto yo también estuve debajo del agua. No era capaz de ver nada, pero golpeaba y pataleaba intentando salir a la superficie. Sentía que esa cosa no solo no me soltaba, sino que también parecía que estaba comenzando a arrastrarme hacia otro lugar alejado de ahí. De repente, comencé a escuchar las voces de al menos 5 de mis compañeros que nos llamaban por nuestros nombres y comenzaban a entrar a la casa. Casi de inmediato sentí cómo mi pierna fue liberada y lo que sea que estuviera ahí se fue nadando. Tanto mi amigo como yo pudimos salir del agua. Teníamos ambas piernas sangrando de donde nos habían sujetado y tuvimos que regresar a la base para recibir ayuda.
Más tarde, ese mismo día, nuestros compañeros nos dijeron que no estaban seguros, pero que de repente los invadió un sentimiento de que algo muy malo nos estaba pasando y por eso habían ido a verificar. La verdad, siempre agradeceré ese presentimiento, pues nos salvó la vida. Otra cosa extraña es que no podemos identificar exactamente qué fue lo que nos atacó. Muchos afirmaban que pudo haber sido vidrio roto o algo en lo que nos cortamos y por el pánico pensamos que era una mano. Pero no solo se veía la forma exacta de la garra, sino que todos los compañeros estaban de acuerdo en que vieron algo alejándose a toda velocidad de ahí. Otros más dicen que podían haber sido espíritus de personas que habían muerto en otros huracanes, pero yo siempre he pensado que lo que sea que nos atacó ese día era de carne y hueso. Eso sin mencionar que tardó mucho en poder sanar, y hasta la fecha tanto mi compañero como yo conservamos esas cicatrices. En otra ocasión fui a brindar un servicio a una zona rural que estaba en grave peligro de inundarse. Nuestro deber era evacuar toda la zona de peligro a un lugar seguro. Todo estaba saliendo bien, pues la mayoría de las personas estaba acatando las órdenes y nadie estaba dando problemas. Parecía que todas las casas del área que me tocaban a mí y a mi grupo ya estaban vacías, cuando a la distancia pude ver que en el río había una persona pescando en su bote. No podía creer la irresponsabilidad de aquel hombre, pues incluso ya estaba cayendo una lluvia ligera. Además, para ese momento el río estaba tan alto que un accidente fatal podría ocurrir. Uno de mis compañeros incluso propuso dejarlo ahí, pues después de todo no era nuestra responsabilidad decirle qué hacer si es que se quería quedar. Pero aún así yo me sentía con la responsabilidad de que todas las personas estuvieran sanas y salvas. Ordené que fuéramos para allá. Cuando llegamos, él seguía ahí, tirando y sacando esporádicamente su red de pesca sin sacar nada, porque el río estaba tan hondo que no llegaba hasta abajo. Él parecía no estar del todo consciente de nuestra presencia, o parecía que nos estaba ignorando, pues gritábamos con mucha fuerza como para que no nos hubiera escuchado. Eso sin mencionar que en algún momento incluso encendimos el megáfono, pero él seguía ignorándonos. Mi compañero me dijo que mejor nos fuéramos y que lo dejáramos ahí, pero yo, que además de querer cumplir mi trabajo, también estaba empeñado en que todo saliera bien, pues era una de las primeras veces que me ponían a cargo de una operación. Estaba decidido a que ese hombre saliera del agua. Volví a hablar por el megáfono, pero no me hizo caso. En esta ocasión, él se levantó del bote, sacó la red y al ver que no tenía nada, volvió a arrojarla. Pero en el momento en el que hizo el movimiento de cadera, perdió el equilibrio y cayó al agua. Tanto mis compañeros como yo pudimos ver cómo ese hombre intentaba desesperadamente volver a subir a su bote, pero no lo conseguía. Y es que parecía que ese mal movimiento lo había dejado lastimado o algo. Solo se estaba hundiendo, pues comenzaba a entrar en pánico. Por obvias razones no podíamos dejarlo así. O al menos eso es lo que yo pensé. Casi sin pensarlo, estuve a punto de lanzarme a aquel río en crecimiento. Me aventé, pero lo que pasó a continuación fue muy extraño. En lugar de ir hacia adelante, fue como si una fuerza invisible me empujara de vuelta hacia atrás, haciendo que cayera de sentón contra el lodo. Todos mis compañeros estaban sorprendidos por lo que acababa de pasar. Todos habían sido testigos de cómo algo no me había dejado entrar en aquel río. Me levanté y volví a dirigir mi mirada hacia donde estaba el hombre, pero no solo él ya no estaba, sino que tampoco estaba su barco. Ninguno de mis compañeros pudo dar una explicación porque todos habían volteado a verme a mí. Ninguno de ellos había visto el momento en que el barco desapareció. Lo estuvimos buscando durante un buen rato, siguiendo la corriente, pero no lo encontramos. Al final decidimos volver a la base. Una vez ahí, se lo contamos a algunos de nuestros compañeros, los cuales en un principio no le dieron ninguna importancia, pero dos personas ya mayores que nos estaban escuchando nos dijeron que los disculpáramos por meterse en nuestra conversación,
pero que ellos sabían qué era lo que habíamos visto y que, además, yo tenía mucha suerte de haber salido con vida. Nos explicaron que se trataba de Don Chuy, un pescador que había muerto cerca de los años 60 en aquel río. Normalmente, Don Chuy era acompañado por su sobrino. Al ser tan anciano, podía ocurrirle algún accidente, pero el día de su fallecimiento, su sobrino no quiso acompañarlo porque se habían peleado. Sin saber muy bien cómo, Don Chuy se había caído en el río, y al no haber nadie en las cercanías para ayudarlo, terminó ahogándose por no poder subir a su barco. Según lo que se contaba en aquella zona, si veías a Don Chuy en el río, lo mejor era no meterse, porque todos los que se metían terminaban sumergidos hasta las profundidades, y sus cuerpos solo se encontraban varias semanas después. En vida había sido alguien muy solidario que no parecía querer hacerle daño a nadie, pero ahora su alma había quedado condenada a que cualquiera que entrara al río en su presencia terminara con el mismo destino que él. En otra ocasión estábamos persiguiendo a una banda de delincuentes, pues según una denuncia anónima los habían visto en aquellas cercanías. En esa ocasión yo no estaba a cargo de la operación, pero sí era el segundo al mando. Estábamos avanzando y yo iba en el asiento del copiloto, y por alguna razón me estaban comenzando a dar muchos nervios. Ya había sentido esto antes. El hecho de enfrentarte a criminales armados asusta a cualquiera, sin importar cuántas veces lo vivas, pero sentía que era diferente, casi como si supiera que algo muy malo iba a ocurrir. Era un presentimiento tan fuerte. Iba tan nervioso que sin darme cuenta me estaba pellizcando mi brazo muy fuerte, al punto de hacerlo sangrar. Iba tan sumergido en mis propios pensamientos que no me di cuenta de que de repente mi cabeza chocó directamente contra el tablero del carro en el que íbamos. El comandante que iba manejando se había frenado de golpe, derrapando y dejándonos a todos muy asustados. Después del susto inicial, todos estábamos muy confundidos, pues creímos que él había visto a alguien sospechoso. Solo nos bastó con mirar un poco a nuestro alrededor para darnos cuenta de que estábamos en medio de la nada. Todos lo dudamos. Él estaba como aturdido y finalmente nos dijo que no le íbamos a creer, pero que de la nada el pedal del freno se había bajado sin que él pusiera su pie sobre él. Por la impresión había girado el volante y por eso habíamos derrapado de esa manera. Nos pidió que le creyéramos. El comandante era un hombre que llevaba muchos años trabajando en esto y se caracterizaba por ser alguien muy serio que nunca pondría la misión en peligro por una broma como esa, y es por eso que todos le creímos. Volvimos a encender el coche y este funcionaba de manera normal, así que seguimos. Durante todo el rato el carro se comportó de una manera muy rara. No importaba cuánto aceleráramos, el carro no obedecía. Todos pensamos que probablemente estaba fallando y nuestro comandante decidió que lo mejor era volver. No seríamos de ninguna ayuda con un carro tan dañado. Comenzamos a dar reversa para dar la vuelta. En cuanto comenzamos a conducir en la dirección contraria, el carro comenzó a funcionar de manera normal. No nos dio tiempo de pensar mucho en eso, pues de repente comenzaron a rodearnos varios carros de aquella banda de crimen organizado que estábamos buscando. No quiero ser muy gráfico con esto, pero comenzó un enfrentamiento entre nosotros y ellos. Para nuestra suerte, mientras esto se llevaba a cabo, mi comandante alcanzó a mandar un comunicado para que vinieran refuerzos, y estos llegaron para comenzar a emboscarlos. Para ese punto, uno de mis compañeros estaba muy mal herido y yo estaba tratando de detener la hemorragia que tenía en la pierna, cuando de repente sentí un cañón de rifle apuntando directamente en la cruz de mi espalda. Me levanté lentamente solo para ver que era una de las personas de la banda, la cual planeaba tomarme como rehén para poder escapar de ahí. No sé por qué en esa ocasión decidí tomar una decisión tan imprudente, pero en lugar de cooperar con aquel hombre, comencé a forcejear con el arma. Siempre he creído que es porque sabía que ya todos los demás de su grupo estaban sometidos, pero de repente el rifle se disparó. Sentí una fuerte sensación en el estómago. A los segundos me di cuenta de que me encontraba en perfecto estado de salud. No había sentido más dolor que si me hubieran golpeado muy fuerte con una piedra.
Aquel hombre con el que estaba forcejeando pareció darse cuenta de esto, pues se quedó pasmado y después me miró durante un momento. Esto le dio la oportunidad a mi comandante de someterlo, pero aquel hombre me miraba sin poder creer lo que había visto. Mis demás compañeros corrieron a ayudarnos tanto a mí como a mi otro compañero, que sí tenía un disparo, solo para encontrar que yo me encontraba en perfecto estado. Todos pensaban que, por la adrenalina del momento, yo aún estaba de pie. Todos ahí afirmaban haber visto cómo aquel rifle se había accionado y pegado en mi estómago. Al revisarme, me di cuenta de que no solo mi uniforme tenía la entrada de la bala, sino que, para quien no lo sepa, los chalecos antibalas no soportan todo tipo de armas, y el rifle es una de ellas. Al quitármelo, todos pudieron ver que lo había perforado, pero la bala no estaba por ningún lado y mi piel estaba intacta. Ni siquiera había una marca en donde pudo haber impactado. A pesar del prácticamente milagro que ocurrió ese día, mi comandante me dio una amonestación por haber sido muy imprudente al tomar aquella decisión. Yo solo agradezco que lo que sea que me estaba cuidando estuviera trabajando ese día, y a pesar de que ignoré deliberadamente todas sus advertencias de que aquel día yo probablemente iba a morir, él terminó salvándome. Maldecida. Cualquiera que desempeñe esta labor de militar sabrá que es una profesión demasiado expuesta, tanto a la maldad de las personas como a diferentes elementos paranormales, y sabe que no existe un soldado que no haya visto o sentido algo que no tiene explicación. Cualquiera que sea escéptico al entrar no lo sigue siendo por mucho tiempo, y a lo largo de mi carrera he experimentado diferentes situaciones que son dignas de contar. Me gustaría compartir una en especial que me dejó secuelas hasta el día de hoy. Por aquel entonces yo tenía 25 años y no llevaba mucho tiempo de haber sido enviado como apoyo a una zona muy rural, la cual no voy a decir su ubicación, pero creo que todos ya están más o menos familiarizados con aquellas brigadas de ayuda humanitaria que, en algunas ocasiones, forman parte de nuestro deber como soldados. Yo no conocía a nadie de este grupo de soldados al que me habían enviado, y si bien no podría decir que me molestaban, las clásicas bromas hacia el novato recaían totalmente en mí, pero yo sabía cómo sobrellevar bien esta situación. Creo que fue durante nuestro segundo día allí, cuando, mientras estaba repartiendo un par de cosas, a unos 10 metros de distancia, alcancé a ver a una mujer que a mi punto de vista era muy hermosa. Quizás la mujer más hermosa que había visto jamás. A pesar de que no pude hablar con ella ese día, se quedó en mi mente y no pude dejar de pensar en ella. Estaba seguro de que aún no había recibido la ayuda correspondiente y quería ingeniármelas para ser yo quien se la entregara. Pero, para mi sorpresa, nadie más parecía haberla visto. Contándole un poco la situación a mis compañeros, los convencí para que me ayudaran a buscarla. No tuvimos suerte, pero a las horas la encontré vendiendo vasijas de barro en el mercado. Me acerqué algo nervioso, al punto de que le compré 3 jarros antes de atreverme a preguntarle su nombre. Ella me lo dijo, y después de eso, la conversación comenzó a fluir un poco más fácilmente. Aún así, durante todo el rato que estuvimos platicando, ella se veía un poco nerviosa, y muy a menudo volteaba hacia diferentes direcciones, como si tuviera miedo de que alguien estuviera viendo que hablábamos. Yo solo estaría en aquel lugar 2 días más, y después volvería a la base. Probablemente nunca nos volveríamos a ver, pero no sé qué me pasó. Hasta mis mismos compañeros, que ni siquiera eran muy amigos míos, me decían que estaba cometiendo un gran error al interesarme de esa manera por una mujer a la cual ya no iba a ver, pero no podía sacarla de mi cabeza. Fui a verla de nuevo y le pregunté si quería tener una cita conmigo en el último día en el que yo iba a estar en el pueblo. A pesar de que se veía un poco insegura, ella aceptó. La verdad es que no pudimos hacer mucho en esa cita, porque ella siempre que yo proponía ir a algún lugar me decía que no. Era casi como si se estuviera escondiendo de alguien, pensando que quizás ella podría ser una mujer casada. Le pregunté, pero ella me aseguró que no era así. Más bien era que su familia no iba a aprobarlo,
y que esperaban que se casara con alguien del pueblo, y si nos veían juntos, a ella podría irle muy mal. Me parecía un poco ridículo, pues ella ya era una mujer adulta al igual que yo, pero el miedo en sus ojos me hizo comprender que su situación en serio estaba mal. Después de eso, seguimos hablando durante todo ese día. Lo pasamos juntos y para cuando el día terminó, yo estaba seguro de que ella era la mujer de mi vida. Hasta la fecha no sé qué me pasó, pero le propuse que se fuera conmigo. Sería un poco difícil, no estábamos autorizados para hacer algo así, pero sabía que si se lo explicaba a mis compañeros no tendrían ningún inconveniente. Ella dudó por un momento, pero no tardó mucho en decirme que sí. Todos mis compañeros me decían que estaba loco, que seguro yo era su boleto de salida, pero apenas lográramos establecernos, me dejaría. O tal vez aquella tarde del día siguiente, en la que ya nos estábamos preparando para irnos, ni siquiera aparecería. Ella me dijo que iría a recoger sus pertenencias para escapar conmigo, pero entre más atardecía, comenzaba a creer que no iba a llegar. Mis compañeros incluso comenzaron a hacerme ciertas burlas, diciéndome que me habían dejado plantado. Pero, para sorpresa de todos, ella llegó. Sus pertenencias eran muy escasas, prácticamente parecía una sola bolsa de mano, pero eso a mí no me importaba. Con ayuda de mis compañeros logré sacarla de allí y nos fuimos. Estuvimos en mi pequeño apartamento. Durante cerca de una semana se me hacía un poco extraño que, a pesar de que ambos nos seguíamos llevando muy bien, cuando yo intentaba sacar el tema de su familia, o si en algún momento quisiera contactarlos de alguna manera, ella solo se negaba o simplemente cambiaba el tema. La comprendí, pues supuse que había sido algo muy traumático para ella crecer en ese ambiente tan tóxico. Solo me alegraba saber que ya estaba a salvo. Hasta que una noche, mientras yo estaba durmiendo, comencé a sentir algo muy extraño. Primero, era como si algo quisiera jalar la cobija, pero como yo tenía la costumbre de dormir con un pedazo debajo de mi cuerpo, no se podía. De repente, entre sueños, pude sentir cómo mis pies se descubrían. Soy una persona muy friolenta. Comencé a buscar a tientas la manera de volver a meterlos bajo la cobija, pero muy pronto me di cuenta de que algo que parecía ser una mano estaba sujetando mis tobillos para que no pudiera moverlos. Reaccioné un poco más y en medio de la oscuridad y también por lo adormilado que estaba, alcancé a ver una sombra que pensé se trataba de mi ahora novia. Extrañado, pero también pensando que se trataba de una especie de juego, le pregunté qué estaba haciendo, pues por un momento pareció que estaba sobando mis pantorrillas. Entonces pude ver que aquella silueta que yo juraba hasta hace unos momentos que se trataba de mi novia, era considerablemente más alta que ella. No tuve tiempo de reaccionar cuando aquella cosa tomó mis pies y los dobló. No sé cómo explicarlo para que quede claro lo doloroso que fue, pero yo estaba acostado boca arriba y esa cosa bajó mis pies al punto de que, involuntariamente, mis plantas tocaron el colchón sin que yo doblara las piernas. Incluso escuché cómo el hueso de mi tobillo tronó. Grité y en ese momento mi novia se levantó justo al lado mío. Había estado durmiendo todo el tiempo. Lo revisé solo para confirmar lo que ya sentía. Mi tobillo se había salido por completo de su lugar por aquel movimiento tan brusco. No importaba cuánto intentara hacerme a la idea de que se había tratado de un sueño muy lúcido. Mi cuerpo no habría sido capaz de empujar mis pies de esa manera. No podía apoyarme y mucho menos era capaz de conducir. Tuve que llamar a una ambulancia para que me atendiera. Una vez allí, resultó que no solo se había dislocado el tobillo de mi pie derecho, sino que también había una pequeña fisura en el puente del lado izquierdo. Los doctores me preguntaron qué era lo que había pasado. Les conté mi historia. No me creyeron. Supongo que pensaron que había sido realizando alguna tarea humillante y por eso no quería contarles la verdad. Pero esa era la verdad. Tuve que usar una férula en uno de mis pies por más de 2 meses, durante los cuales no pude estar en servicio y prácticamente no podía caminar mucho. Pero ese fue solo el comienzo de mi martirio.
Muy rápido comencé a darme cuenta de que amanecía con moretones en mi cuerpo y también con rasguños que parecían ser ocasionados por uñas muy largas, algo que ni mi novia ni yo teníamos. Tampoco era posible que me los hiciera en ningún otro lugar, pues por la incapacidad que tenía debido a mis pies no salía a ningún lado. Mi novia me cuidaba y también curaba todos los raspones con los que amanecía. Pensábamos que quizás se trataba de un resorte que había salido del colchón, pero al revisarlo nos dimos cuenta de que ese no era el caso. Yo veía a mi novia un poco rara, casi como si me estuviera ocultando algo, pero no sabía exactamente cómo preguntarle, pues no quería que pensara que no le tenía confianza. Hasta que una noche tuvimos que dejar de pensar que todas esas eran coincidencias. Mientras yo dormía, comencé a sentir cómo cada vez me costaba más trabajo respirar. Por instinto, comencé a volver en mí solo para darme cuenta de que una almohada que ni siquiera estaba en la cama, sino que guardaba en el closet, se encontraba sobre mi rostro, una silueta tan negra que incluso se distinguía entre la oscuridad de la habitación, la sostenía fuertemente sobre mi cara. Incluso comencé a forcejear para retirar la almohada de mi rostro, pero a pesar de que lo logré, en el momento en que la arrojé lejos de mí, vi que esa sombra aún seguía ahí parada. Sin previo aviso, me dio un puñetazo en el ojo, tal vez el más fuerte que había recibido en toda mi vida. Se sentía tan físico como si realmente estuviera ahí, pero en cuanto mi novia encendió la luz, no había nadie en la habitación. Pero era obvio que no había sido un sueño. La almohada estaba tirada a un costado de la cama y mi ojo se estaba comenzando a poner negro por el puñetazo. Mi novia se soltó a llorar y comenzó a pedirme perdón, diciendo que no creía que yo fuera a sufrir todo eso por su culpa y que se había rehusado a creerlo, pero que ahora sabía que era real y que nunca la iban a dejar en paz. Yo le pregunté a qué se refería con todo esto, y fue entonces cuando me dijo que las costumbres de su pueblo eran muy diferentes de donde yo había crecido. Desde que ella cumplió 5 años, un señor mucho mayor que ella la había apartado, dándole a su padre casi 1 hectárea de terreno y un par de vacas a cambio de que ella se casara con él. Ella también me contó que aquel hombre no solo era uno de los más ricos del pueblo, sino que también era bien sabido por todos en el pueblo que él se dedicaba a la brujería. Cualquier pretendiente que ella había tenido sufría accidentes terribles, pero había pensado que si se alejaba del pueblo y se juntaba con alguien que él no conociera, tal vez podría ser todo diferente. Había creído que esa era la oportunidad perfecta, puesto que, si bien ya estaban los preparativos de la boda, aquel hombre había enfermado y por eso lo habían pospuesto. Esa era la única razón por la que ella ya no estaba vigilada en el tiempo en el que yo había ido, y fue cuando encontró su oportunidad para salir. Pero ahora se daba cuenta de que no importaba a dónde fuera, él siempre la iba a encontrar. Yo no quería creerlo, pero todo lo que me había estado pasando en los últimos días no podía significar otra cosa. Aquel hombre sombra parecía tener muchísimo odio hacia mí. Recuerdo bien que ella me dijo que entendería perfectamente si yo ya no quería estar más con ella y que creía que tal vez lo mejor era regresar a su pueblo y aceptar su destino. La verdad era que yo no quería que eso pasara. Me sentía muy impotente por no poder protegerla y que ella estuviera dispuesta a casarse con otro hombre con tal de que yo estuviera bien. Le dije que no iba a permitir que eso pasara, que trataríamos de buscar ayuda para intentar protegernos de aquel hombre que no nos estaba dejando ser felices. Le prometí que ella nunca tendría que volver a su pueblo si no quería. Lo primero que hice fue buscar ayuda, siendo un católico muy devoto. Creía que no era algo que no se pudiera solucionar bendiciendo la casa y orando mucho. Conseguí que el padre fuera, pero no vimos que pasara nada particularmente diferente, a pesar de que fue habitación por habitación rociándola de agua bendita y haciendo oraciones para ahuyentar a las malas energías. No parecía haber nada más que nosotros. No me preocupé, pues pensé que no tenía que verse para que hubiese funcionado.
y yo estaba más tranquilo, creyendo firmemente que ya no tendríamos que preocuparnos. Desde un principio vi que mi novia no estaba muy convencida de esto, pero trataba de apoyarme. Ya en la noche necesitaba darme un baño. Por el estado en el que se encontraban mis pies, no era capaz de mantenerme parado mucho rato. Tenía que bañarme sentado. Aún podía hacerlo solo, siempre y cuando mi novia me trajera la silla. Esto lo había realizado unas 5 veces desde que había sufrido esta lesión en los pies y no había ningún problema. Como la silla era especial, no había ninguna probabilidad de que se volteara. Yo estaba poniéndome champú en el cabello y enjuagándolo cuando de repente sentí que el agua de la regadera comenzó a salir un poco más caliente. No le di importancia, pues pensé que quizás por alguna razón mi novia había abierto una llave y eso la había calentado. Pero en menos de 2 segundos el agua estuvo hirviendo a tal punto que parecía que en cualquier momento se iba a evaporar. Me quité de ahí e intenté arrastrar la silla lejos del agua, pero justo cuando había logrado salir de esa situación, sentí claramente cómo una huesuda mano me tomó por los cabellos y me jaló, haciendo que cayera de espaldas con todo y silla. Toda el agua hirviendo me quemó el rostro y parte del pecho. Mi novia estaba muy cerca para ayudarme en caso de que ocurriera cualquier accidente. Logró cerrar las llaves en poco tiempo, haciendo que esto no pasara a mayores o me quedaran marcas de por vida. Pero sí tuve que ir de nuevo al hospital para que me atendieran, pues en el cuello y pecho estaban comenzando a salir ampollas que parecían necesitar de atención médica. Además de eso, el agua estaba tan caliente que mi novia dijo que cuando intentó ella misma cerrar las llaves, estas estaban tan calientes que le quemaron las yemas de los dedos. Después de eso, comencé a buscar otro tipo de ayuda. Para ese punto, no me importaba de dónde proviniera, siempre y cuando me ayudara a deshacerme de aquello que nos estaba atormentando tanto a mí como a mi novia. Pero, por desgracia, esto no estaba dando los resultados que yo creía. Es bien sabido también que muchas personas que afirman tener poderes de protección o ser brujos capaces de combatir todo mal, no son más que estafadores queriendo lucrar con el sufrimiento de la gente. Muchos nos daban hierbas, amuletos y brebajes que costaban muchísimo dinero y nos afirmaban que eso nos mantendría a salvo. Pero la verdad era que no servían de nada. Lo peor era que yo no podía terminar de sanar de los pies, pues según el doctor ya deberían estar pegando. Cada vez que iba a mi consulta y se hacía una nueva radiografía, se daban cuenta de que parecía como si me los acabara de romper hacía solo unas horas atrás. Incluso el derecho, que no tenía gran cosa, ahora parecía estar empeorando. Los doctores no creían mi historia. Ellos más bien suponían que no estaba siguiendo las indicaciones correspondientes. Yo sabía que no iba a encontrar ayuda ahí. Y por si fuera poco, también comencé a tener sueños horribles, en donde esa sombra no solo entraba a mi cuerpo y comenzaba a romper cada uno de mis huesos, sino que también me amenazaba. Después de eso, veía un montón de imágenes demasiado explícitas y trágicas, en donde mi familia y amigos estaban muertos. Fue mi hermano quien me recomendó a alguien. El mejor amigo de mi hermano tenía una tía que se dedicaba a hacer toda esa clase de cosas. Yo estaba un poco escéptico por todo lo que ya me había gastado en brujos que me prometían una solución inmediata y solo terminaban estafándome. Pero por otra parte, aún estaba desesperado por poder vivir tranquilo. Fui con ella, la cual tenía este negocio en su casa. Como no podía conducir o prácticamente caminar, solo tenía que avanzar con la ayuda de mi novia y una silla de ruedas. Una vez ya con ella, le explicamos exactamente lo que nos había estado pasando, además de que también le dimos la posible respuesta de aquel hombre que mi novia aseguraba quería que se casara con él. Aquella mujer nos dio a masticar unas raíces, tanto a mí como a mi novia, y después nos hizo escupirlas en un plato de lo que parecía ser plata. Después de eso, las machacó y se quedó mirándolas durante mucho rato. Miró a mi novia y nos dijo que la razón por la cual esa cosa estaba tan aferrada a ella era porque sus padres lo habían permitido. Yo la miré y le dije que por qué no me había dicho eso, pero aquella mujer me interrumpió diciendo que no era algo que mi novia hubiera sabido.
Aquel hombre tenía un mechón de su cabello que había anclado con él, algo similar a un amarre, pero mucho más fuerte. Después había enviado esa cosa para vigilarla más de cerca, prohibiéndole estar con cualquier otra persona que no fuera él. Nos describió al Señor y todo, diciendo no solo su edad, el día en que había nacido y algunos rasgos faciales que no le habíamos dicho nosotros. Ella nos hizo una limpia y después nos acompañó hasta nuestra casa, en donde dibujó con un pigmento amarillo varios símbolos extraños en todas las puertas y ventanas de la casa, sin importar lo más pequeña que fuera, diciendo que esa cosa no permanecería ahí mucho tiempo y volvería hacia donde estaba su dueño. No podía sentirla, pero estaba segura de que iba a volver, pero con eso no podría entrar. También nos dio 4 pulseras, y tanto mi novia como yo debíamos usarlas, poniéndonos una en la mano derecha y la otra en el pie del lado izquierdo. Ella no nos cobró como tal, dijo que no aceptaría nuestro dinero, pero cuando viéramos que aquella cosa ya no volvía, entonces podíamos hacerle una donación voluntaria. Y efectivamente, desde ese día, aquella cosa ya no nos ha vuelto a molestar, pero de lo que sí supimos fue que no estamos totalmente a salvo, pues si quitáramos los símbolos o no usáramos las pulseras, esa cosa podría volver. Según aquella mujer que nos ayudó, solo debemos permanecer así hasta que ese hombre muera, y entonces todo vínculo se romperá. Pero hasta entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entidad en la base. Soy un militar que en una ocasión fui enviado a una base para realizar un operativo, del cual no estoy seguro de poder hablar por este medio. Aún así, me gustaría contar algo que ocurrió estando en aquella base. Durante mi tercera noche en ese lugar, me desperté a la mitad de la noche, pues estaba escuchando algunos murmullos y risas. En cuanto estuve completamente despierto, me di cuenta de que se trataba de mis compañeros de cuarto. Les pregunté qué era lo que estaban haciendo, pero al inicio ellos no me respondieron. Me acerqué para verlos más de cerca y me topé con que estaban todos jugando a la ouija. Esto se me hizo bastante tonto, puesto que ya éramos personas adultas que no tendríamos por qué estar queriendo hacer ese tipo de cosas. Para ellos era más que nada algo que hacían por diversión. Me dijeron que cuando habían salido más tarde ese día, la habían encontrado tirada en un basurero y querían ver si funcionaba. La mayoría solo estaban de mirones, mientras que 2 sostenían el puntero y lanzaban algunas preguntas, pero no ocurrió nada. En lugar de dejarlo así, diferentes soldados se animaron a probarlo también, pero con ninguno resultaba. Solo faltaba yo, y comenzaron a presionarme para que lo hiciera. Yo no quería, y no era precisamente porque le tuviera miedo. Después de todo, siempre me consideré alguien un poco escéptico, y dudaba que alguien se pudiera comunicar con los muertos por medio de esa tabla. Pero supongo que no quería que los demás me vieran como un cobarde. Tomé asiento y puse mi mano sobre el puntero. Para ese momento ya solo estaba yo haciéndolo. Creo que hice la clásica pregunta de si había alguien ahí con nosotros, pero no sentí que ocurriera nada. Tampoco el puntero se movió. Quité mis manos de ahí y volteé a ver a todos diciéndoles que no había pasado nada, cuando de pronto el puntero se movió. Para ese momento yo no tenía mis manos sobre él, lo hizo totalmente solo. Nadie podría decir que había sido un truco mío. Incluso creo que algunos de mis compañeros retrocedieron un poco. Otro más que estaba ahí me dijo que volviera a colocar las manos rápidamente sobre el puntero, pues no podía dejar la sesión sin cerrar. Yo lo hice solo por lo impactado que estaba, y el mismo compañero me dijo que le preguntara al espíritu si es que podía cerrar la sesión. Así lo hice, pero de inmediato el puntero se movió y dijo que no. Intenté hacerlo una segunda y después una tercera vez, pero siempre la respuesta era la misma. Yo me estaba poniendo muy nervioso, pero tratando de mantener la calma, le pregunté por qué no quería dejarme ir. El puntero comenzó a deletrear la frase «quiero jugar». Pude ver a todos mis compañeros que estaban muy sorprendidos por lo que estaba pasando, pero en cuanto fijé mi mirada en el que había encontrado la ouija en primer lugar,
Me di cuenta de que parecía que estaba sonriendo. De inmediato todo tuvo sentido para mí y supuse que me estaba jugando una broma. De alguna manera en la que yo desconocía, aquella tabla la estaba controlando él. Después de todo, yo era el nuevo ahí. Bien podría querer jugarme una mala broma. Solté el puntero y me levanté diciendo que todo eso era una tontería y que me iría a dormir. Aquel compañero que estaba ahí me dijo que no debería hacer eso, porque si se abría una sesión con la ouija siempre se tenía que cerrar o cosas muy malas podrían pasar. Pero yo seguía empeñado en que me estaban jugando una broma, y le dije que no me interesaba. Me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi que la ouija seguía en ese lugar y que nadie se atrevía a tocarla por miedo a que se volviera a mover. Yo no hice caso y fui a desayunar. Mientras estaba comiendo, me di cuenta de que el rumor sobre que yo había logrado contactar un espíritu con la tabla ouija ya se había corrido, y todo el mundo me preguntaba si es que planeaba hacerlo en algún momento. Creo que en algún punto me convencí un poco de que era real, porque ya eran demasiadas personas involucradas como para que todo se tratara de una simple broma. Cuando llegamos al cuarto, aquella tabla ya no estaba. Nuestro comandante la había encontrado y se había molestado por estar haciendo esas tonterías en lugar de dormir. No solo nos llamó muy fuerte la atención, sino que nos puso un castigo a todos tan pesado que incluso todos olvidamos rápidamente ese tema de la ouija. Pero a tan solo 2 días después de estos acontecimientos, comenzó a ocurrir algo muy extraño. Mientras estábamos durmiendo, se comenzó a escuchar como si un niño pequeño estuviera correteando entre toda la habitación y entre las camas. Después de eso, muchos empezaron a sentir cómo les picaban las costillas o los sacudían ligeramente por los hombros. Casi siempre se escuchaba una risa y pasos. Todos mis compañeros ya estaban muy asustados, pero a mí aquel pequeño nunca me había molestado. Lo que sí me pasaba es que tenía algunos sueños muy raros, pues no podía ver nada, era todo oscuridad, pero escuchaba a un niño llorando y gritando. Siempre despertaba sudando. Esos lamentos me hacían sentir como si yo fuera responsable de aquel pequeño. La situación llegó a tal punto de que mis compañeros ya no podían dormir bien, y yo empecé a amanecer con algunos rasguños. Lo curioso es que yo no me despertaba en toda la noche, a pesar de que siempre he tenido un sueño muy ligero. Muchos compañeros de dormitorio no querían decir nada por miedo a que los tacharan de locos, pero después todo comenzó a empeorar aún más. El niño comenzó a morder, no a mí, pero sí a mis compañeros. A veces se despertaban porque sentían una fuerte mordida en su brazo o mano, y cuando encendían la luz, jamás podían ver a ningún niño, pero tenían la marca de la mordedura donde lo habían sentido antes de despertar. Además de eso, yo comencé a tener otro tipo de sueños. Ya no eran solo oscuridad, sino que también se comenzaron a proyectar algunas imágenes. En el sueño, yo era el papá del niño, el cual se lo entregaba a una mujer de apariencia muy anciana y de ojos negros. El niño claramente no quería quedarse con ella, pero durante el sueño a mí eso no me importaba. Me suplicaba de nuevo que por favor no lo dejara ahí y que lo llevara conmigo. Pero a mí eso no me interesaba. Ya no pudimos seguir soportando más esa situación, y lo único que se nos ocurrió fue pedirle a nuestro superior que me dejara intentar jugar de nuevo con la ouija para cerrar la sesión que había dejado de lado. Pero cuando se lo dijimos, él nos confesó que ya no la tenía, pues la había quemado porque a él no le gustaba tener ese tipo de cosas en su oficina. Yo fui movido de esa base un par de meses después, pero esto no impidió que el niño se fuera conmigo. Cuando me fui, las pesadillas se volvieron mucho más recurrentes, y ahora sí parecía que al niño ya no le importaba despertarme o lastimarme de alguna manera. Cada vez se veía más enojado. Era casi como si yo tuviera la culpa de lo que sea que le hubiera pasado. En alguna ocasión fui con una mujer que hacía limpias. Ella me dijo que el niño pensaba que yo era su papá, el cual por fin había vuelto por él, y que esa era la razón por la cual se había querido comunicar conmigo y no con los demás integrantes del cuartel.
pero como veía que yo no estaba interesado en arreglar sus problemas, ya se estaba enojando conmigo. Me hizo una limpia, pero aquella pobre alma inocente se aferraba mucho a ella, al punto de que ni ella ni nadie pudo ayudarme. No sé cuál fue el motivo, pero gradualmente dejé de escucharlo o soñarlo. Otra persona que se dedica a esto me llegó a comentar que probablemente, como era el alma de un niño, para él fue más fácil darse cuenta de que estaba muerto y por eso se había ido. Yo solo espero que por fin esté descansando en paz. Otra historia que tengo es que en una ocasión fui parte de una brigada de búsqueda y rescate de dos hermanos gemelos que se habían perdido mientras hacían una caminata con su familia. Los padres estaban muy asustados por la desaparición de sus hijos, y en una circunstancia como esta, el tiempo es la clave. Todos nos apresuramos a buscarlos antes de que llegara la noche. Pero mientras pasaban las horas, nos dábamos cuenta de que quizás no los íbamos a encontrar ese día. Con mi equipo nos estuvimos adentrando hasta una hora después de que oscureció. Cuando dejamos el último marcador, algo muy extraño llamó mi atención. Primero, se escuchó como si fuera una especie de ronroneo, cosa extraña de escuchar en medio del bosque. Sin pensarlo mucho, levanté mi mirada y vi a un enorme gato. Creo que es el gato más grande que he visto en toda mi vida. Su pelaje era pardo y sus ojos eran verdes. Estaba ronroneando y mirándome fijamente. Me reí un poco nervioso, pues no entendí por qué, pero ese gato me estaba dando miedo. Lo atribuí a que probablemente mi subconsciente me estaba avisando de que, al ser un gato silvestre, bien podría atacar en cualquier momento, además de no tener ninguna vacuna. Dejé el marcador como ya lo tenía previsto y volví junto con los demás. No le conté a nadie sobre mi avistamiento, pues no creía que tuviera ningún tipo de relevancia. Cuando comenzó a amanecer, todos ya estábamos listos para retomar la búsqueda. Llegamos más o menos a mediodía sin encontrar ni siquiera pisadas de los niños. Esto es una muy mala señal cuando se trata de buscar a alguien. Yo seguía avanzando y poniendo los marcadores correspondientes, cuando uno de los voluntarios, que al parecer era tío de los niños, nos indicó que había un gato en uno de los árboles. Todos volteamos y nos dimos cuenta de que efectivamente había un gato. Era casi igual de grande que el que yo había visto el día anterior, pero este era completamente blanco y sus ojos eran amarillos. No parecía tenernos miedo, estaba subido muy arriba, pero nos estaba mirando sin parpadear, casi como si estuviera consciente de lo que estábamos haciendo. Todos se quedaron embobados un rato con el gato, pues no solo no era normal verlo en un bosque, sino que también su tamaño era considerable. No sé muy bien cómo compararlo, pero era más o menos como un perro de raza Schnauzer. Yo les recordé que teníamos que seguir buscando y que dejaran ya al gato en paz. Creo que avanzamos por otra hora hasta que vimos a otro de esos gatos en otro árbol. Este era totalmente gris. No entendíamos muy bien por qué había gatos tan grandes. Por supuesto que existen, pero verlos es muy difícil. Y en el rato en que habíamos estado en el bosque ya nos habíamos topado con al menos 3. Suponía que se trataba de una manada de gatos salvajes y que probablemente había mucha comida disponible, como ardillas o ratones que cazar, y era por eso que habían crecido tanto y se veían tan bonitos. El bosque en el que estábamos buscando era muy extenso, y por más horas que pasaban, sentíamos que no recorríamos la suficiente distancia. Ya de nuevo iban a ser las 6 de la tarde y no lográbamos encontrar el rastro de los niños, cuando de pronto por el radio nos comunicaron que habían encontrado un tenis que la madre aseguraba que le pertenecía a uno de los gemelos. Ahora teníamos un área más pequeña en donde buscar, pero al mismo tiempo era preocupante que uno de los niños hubiera perdido un zapato. Decidimos pensar positivamente y seguimos con nuestro trabajo, pero ese día tampoco los encontramos. A la mañana siguiente, mientras estábamos avanzando cerca de la 1 de la tarde, comencé a escuchar algo. Era de nuevo como un ronroneo de un gato.
un poco harto de todos los gatos que estaban merodeando en esa zona. Levanté la mirada con el único propósito de asustarlo, o al menos aventarle una piedra por la frustración que tenía de no poder encontrar a los niños. Pero cuando lo vi, me quedé totalmente helado. Se trataba de ni más ni menos que uno de los niños. Estaba sentado en una de las ramas de uno de los árboles. No tenía nada de ropa puesta y nos miraba fijamente. Pero lo más desconcertante para todos los que estuvimos ahí esa tarde fue darnos cuenta de que aquel niño no estaba pidiendo ayuda. Él era el que parecía que estaba ronroneando. Un voluntario que, como mencioné antes, era el tío de esos dos niños, intentó llamarlo por su nombre, pero el niño no reaccionó. Era como si estuviera en una especie de trance. Yo escalé ese árbol para bajar al niño de ahí. Me di cuenta rápidamente de que su hermano estaba justo en el árbol de la parte de atrás, solo que él estaba más oculto entre las hojas, pero se encontraba exactamente en el mismo estado. No traía ropa puesta y ambos estaban emitiendo ruidos propios de animales, específicamente gatos. En cuanto logré tomar al niño de uno de los brazos para intentar bajarlo, comenzó a forcejear conmigo, me arañaba y mordía. Todos ahí fueron testigos de lo que escuché. Tengan por seguro que no estoy inventando nada. Cuando digo que esos sonidos eran idénticos a los de los gatos, no es que sonaran como un niño imitando dicho sonido. Sonaban como los de un gato de verdad. Yo terminé con la cara y el pecho todo arañados por culpa de ese niño. Otro de mis compañeros bajó al otro y terminó con las mismas heridas que yo. Los niños estaban en un estado muy extraño, no solo porque no traían ropa, sino porque parecía que durante toda su vida habían vivido en el bosque, creciendo de manera salvaje. Incluso mientras los estábamos trasladando para que recibieran primeros auxilios, se estaban comportando de una manera muy feroz. Parecía que querían a toda costa volver al bosque y treparse a los árboles de vuelta, pero al ser niños de no más de 7 años, no nos fue muy difícil someterlos. Yo tenía mucha curiosidad por saber más sobre el caso, conocer la historia de los niños y por qué los habíamos encontrado en ese estado, pero la verdad es que después de que localizamos a las personas, ya no teníamos ningún deber ahí, nos devolvieron a la base. Investigando un poco más sobre las historias que se contaban alrededor de ese lugar, descubrí que no eran los primeros niños que se perdían en ese bosque. Las personas de los alrededores decían que había algo ahí que los llamaba y hacía que se perdieran para siempre. Las personas de los alrededores lo llamaban con un nombre en particular, pero no voy a decirlo porque sé que más de uno que lo escuchó por aquí lo sabrá identificar si decido mencionarlo. Y lo menos que quiero es que alguien se meta a investigar qué es lo que estaba pasando. En lo personal, siempre me he preguntado si los gatos tenían algo que ver. Un amigo mío que también estuvo en esa brigada de rescate me dijo que él creía que se buscaba transformar a los niños en gatos. Yo no sé qué pensar. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.